Hermanos y amigos, saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando y deseando que cada uno esté siendo sostenido por el amor de nuestro Señor. Y en especial a quienes nos visitan, saludo muy especialmente a quienes nos visitan el día de hoy. Que sean bienvenidos a la casa del Señor, sean bienvenidos también a nuestra iglesia, a la familia de Cristo el Señor. Hermanos, nosotros estamos llegando hoy, ustedes ya lo ven ahí en su proyección, en su pantalla, estamos llegando a la última parte del libro de Hechos. Comenzamos con esta idea de Hechos, el resurgimiento de la comunidad de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando en esos afiches que había un fósforo que estaba prendiendo y que estaba dando la idea del Espíritu Santo, cómo daba un nuevo impulso y cómo resurgía el pueblo de Dios y cómo tenía una nueva misión y cómo por medio del Espíritu Santo se iban haciendo distintas cosas. También vimos en la segunda patita de esta comunidad que persevera. Luego de haber sido resurgida, luego de haber sido levantada por el poder del Espíritu de Dios, esta comunidad se movía. Y se movía a distintos lugares porque tenía una misión, porque tiene un mensaje, porque tiene algo que cumplir. Y se extendió hasta donde más podía. Y hoy comenzamos de estos meses de octubre y noviembre la última parte que tiene que ver con Hechos, la comunidad que persevera. Varios de los temas que vamos a tocar son un poco repetitivos. Y ustedes decir, pucha, van a predicar lo mismo. Es que no es que vayamos a predicar lo mismo. La Escritura, el libro de Hechos, se encarga de volver a repetirnos algunas cosas. Porque a usted y a mí se nos olvidan las cosas. A usted y a mí se nos olvida, por ejemplo, algo muy importante. Se nos olvida de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿O no? Constantemente se nos olvida. Se nos olvida el Evangelio. Y cuando estamos arengando, cuando estamos reclamando, cuando estamos llorando desconsoladamente, cuando decimos que pareciera que no hay nadie alrededor nuestro, pareciera que vivimos una vida sin un Salvador, pareciera que vivimos una vida sin un Señor, pareciera que vivimos la vida sin un papito. Por eso que constantemente la Escritura nos repite y nos repite y nos repite ideas, nos repite principios para que queden calando en lo profundo de nuestro corazón y que cuando estemos complicados los podamos repetir y los podamos vivir con todo lo que el Señor nos entrega. Y desde el capítulo 19 hasta el final vamos a hablar de esta iglesia que persevera. Hermanos, no es fácil ser cristiano. No es fácil ser canuto. No es fácil seguir los caminos del Señor. Ustedes saben que muchos de los jóvenes de nuestra iglesia fueron a un sinodal. ¿Hace cuántos días aproximadamente? Unas 2 semanas, ¿cierto? Y yo me imagino que lo tienen fresquito todo lo que hablaron de la justificación, de la adopción, de la sustitución y el otro de misión, ¿cierto? Me imagino que eso lo tienen claro y ojalá que esté profundo en su corazón y que no se olvide de aquí al mes a la finalización del mes de octubre. Y uno dice a los jóvenes cómo le compartieron aquello y cómo es necesario. Alguien me compartía, pastor, es necesario que esos temas que tocaron con los jóvenes los vuelvan a repetir en la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos del Evangelio todos los días. Usted y yo necesitan el Evangelio todos los días para poder perseverar en este camino. Usted y yo necesitamos el Evangelio para perseverar en este camino. Si usted cree que solo puede, no lo va a lograr. Solo el Evangelio te sostiene para poder seguir avanzando y para poder seguir luchando. Hechos, la comunidad que persevera. Estimados, ¿qué significa perseverar? ¿Qué significa esta idea de que una comunidad persevera? Significa de que usted, que pertenece a la comunidad de Dios, no solamente a esta comunidad, a Cristo el Señor, sino que
por ser hijo de Dios, por creer en Cristo como su Señor y Salvador, pertenece a la familia de Dios. Y estamos viviendo en esta tierra, estamos viviendo en estos tiempos, y necesitamos fuerza, y necesitamos enfocarnos y reenfocarnos constantemente para poder avanzar, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que podamos vivir. Necesitamos perseverar, necesitamos seguir corriendo a esa meta, como tal cual como Pablo lo dice. Yo lucho por alcanzar la meta, yo lucho por proseguir al blanco, por seguir este camino, y me voy despojando de todas aquellas cosas que me van haciendo obstáculos, todo de aquello que me impide el poder avanzar. La Escritura constantemente, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de la idea de perseverar. Y el cristiano tiene la capacidad de perseverar, no por sí mismo, sino porque el Espíritu de Dios le anima a perseverar. Amén. Y como usted individual, como usted individuo, como usted persona, nos podemos ayudar el uno al otro como comunidad a perseverar en lo individual como en lo grupal, como en lo comunitario. Yo no puedo pretender perseverar solo. Amén. Sí, tengo el Espíritu de Dios, pero el Señor nos dice que tenemos que estar en comunidad. Amén. Que tenemos que desarrollarnos en comunidad, que sus dones son para desarrollar y edificar a la comunidad, para que crezcamos en comunidad y para que seamos de bendición a la comunidad y seamos de bendición a la comunidad también que está afuera. Y eso significa perseverancia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros en algún momento han querido mandar todo, pero absolutamente todo, a la punta del cerro? Levanta su mano. Ya. Prácticamente todo. Esos momentos ahí a los chiquillos que están en los estudios, que están en la universidad y que están ahí atosigados y que lo único... y se le pasan sus miles de pensamientos por aquí, y ya no quiero estudiar más, y ya no quiero esto, y que el profesor es un tal por cual, y le encontramos todo lo negativo, y encontramos aquí, y encontramos allá, y no estudio ni una cosa más. Ya estamos en cuarto de universidad o en quinto, y nos llega todo ese momento de ya no quiero más. Nos llega todo ese momento, paren el mundo, que me quiero bajar. Por favor, paren el mundo, que me quiero bajar. ¿Le ha ocurrido o no? ¿Le ha ocurrido con los demás? ¿Le ha ocurrido con su familia? Ya no llego, ¿sabes qué? Contigo ni a la quebrada, contigo ni a la esquina. ¿Le ha ocurrido eso? Con su jefe, con su patrón, con sus vecinos, ¿sabe qué? No quiero nada más. ¿Le ha ocurrido que ha tenido en algún momento esa idea de volverse ostra, de irse hacia adentro, de estar... ni me hablen, ni me miren, ni me toquen si estoy pololeando, estoy casado, no quiero nada, quiero estar en la cama, quiero estar ahí tirado, quiero estar tapado, aunque esté con 40 grados de calor, pero yo estoy tapado hasta acá arriba, porque no quiero absolutamente nada con nadie, de nada, en nada. Es un poco así la cosa. Y es terrible muchas veces, porque algunas veces no nos logramos levantar. Todos tenemos esta tendencia de caer, pero se transforma en un problema cuando no logramos levantar. ¿Sabe? Usted tiene ayuda. Usted tiene el Paracletos. ¿Alguien sabe lo que es el Paracletos? Sí. El Espíritu Santo del Señor, que lo levanta cada día, que le dice ya, vamos Horacio, nadie cuestione rara aquí, que le dice ya lloraste, ya pataleaste, hiciste todo lo que tenías que hacer, terminamos con el show, boom, vamos. A veces nos dura un poquito más de la cuenta. Pero usted no tan solo tiene el Espíritu Santo, que es el primordial, sino que usted tiene su comunidad. Usted tiene a esta comunidad, con defectos y virtudes, pero tiene su comunidad. Amén. Que le permite avanzar, que le permite perseverar.
Cuando hablamos de perseverar, hermano, estamos hablando de que hay una meta y que tenemos que llegar allá. Hay una meta y usted tiene que llegar allá. Hay una meta y usted tiene que salir de la universidad. Hay una meta y usted tiene que lograr ese trabajo. Hay una meta, usted tiene que restaurar su matrimonio. Hay una meta, usted tiene que hacer algo en la vida. Pero principalmente, usted creyente, yo creyente, tenemos una meta. ¿Cuál es la meta nuestra? ¿Cuál es el fin principal? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Glorificar a Dios y gozar de Él. Hermano, que no se nos olvide gozar de Él. A veces somos tétricos nosotros. Somos grises. ¿Es así o no? Nuestra meta es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Predicando el Evangelio, glorificamos al Señor. Siendo buenos esposos, glorificamos al Señor. Siendo buenas esposas, glorificamos al Señor. Siendo bueno en mi trabajo, en mis estudios, glorifico al Señor. Y disfruto de ello. Claro que tenemos una meta, pero en el intertanto se nos van acabando las pilas, necesitamos la energética, necesitamos todas aquellas cosas. Su mayor energética, su mayor bebida energética debe ser el Señor. Amén. Para que podamos perseverar. Por eso esta idea de Hechos, la comunidad que persevera. Porque cada día, hermanos, como comunidad, nosotros somos cercados por aquellos enemigos que tenemos a nuestro alrededor. El pecado, el mundo y Satanás. Están ahí como león rugiente buscando a cuál de nosotros lo hago trizas. Aquí, a ver, ¿a quién le doy? A la Javi, ¡fum! Listo. ¿A quién le doy? Al Leo, ¡fum! Anda buscando dónde encontrar el momento. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu debilidad? Ahí está, pero listo para darte el zarpazo. Sin embargo, el Señor dice, vístete de la armadura de Dios para que puedas enfrentar el día malo. Amén. ¿Cuál es el día malo? Todos los días. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos que tener esta idea de perseverar en Cristo. Usted solo va a perseverar en Cristo. Esta comunidad solo va a perseverar, va a conseguir llegar a la meta en Cristo. ¿Y cuál es una de las formas de que nosotros tenemos que perseverar como comunidad? En primer lugar, la comunidad persevera porque expone la idolatría circundante, porque denuncia la idolatría que hay a nuestro alrededor. Hermanos, hay una idolatría a nuestro alrededor, pero gigantesca. Pero lo más preocupante es que usted y yo somos unos idólatras de marca mayor. Porque es increíble como nosotros creemos en tanta o cual cosa, que uno se da cuenta de algunas amarritas rojas que andan trayendo en las manos, que significa, ustedes saben lo que significa, que los cubre de alguna cosa rara que pueda andar en algún lado. No estoy hablando de que sea específicamente de aquí, pero usted vea el mundo evangélico y tienen algunas de estas supersticiones. Nosotros hemos caído en supersticiones interesantes, ¿ya? Que la Escritura nos dice que no debemos creer en aquellas cosas, sino que debemos creer en el Señor, que debemos creer en nuestro Dios, y que si creemos en Él no necesitamos ninguna otra cosa. Amén. Es impactante ver, para los que saben que yo soy de las redes y sobre todo de Facebook, es impactante ver que hermanos consultan el horóscopo constantemente y lo hagan de broma o no para ver en qué es lo que está pasando. Lo están haciendo. Y eso significa claramente que no creen en el Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo y que predeterminó todas las cosas para su existencia y para la comunidad propiamente tal. Es increíble cómo consultan más el horóscopo virtual que leer la Escritura, que es lo que te entrega la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Estamos inmersos en una realidad idolátrica profunda. Por lo tanto, no somos distintos a lo que Pablo está denunciando, a lo que Pablo
expone ante la realidad. A lo que Pablo está diciendo, este es un mundo, este lugar es un hervidero de idolatría. Usted y yo somos fábrica de ídolos cada día. Amén. Por lo tanto, este mensaje es no solamente para que veamos la realidad, ¿cierto?, de la ciudad o de la región de Éfeso, sino para que veamos como comunidad nuestra propia realidad. La comunidad que persevera es una comunidad que expone, que denuncia la idolatría alrededor nuestro. Dice en el versículo 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito de ¿quién? Del camino. Ustedes se dan cuenta que este camino está con mayúsculas, refiriéndose obviamente a Cristo. Pero cuando nosotros ampliamos este texto, nos vamos dando cuenta que Pablo, en el capítulo 19, está mostrando el gran poder transformador de Dios, sobrenatural, prodigioso, y que es capaz de hacer una cantidad de cosas que nosotros no estamos acostumbrados en nuestro contexto. Dice que Pablo andaba predicando el Evangelio, que estuvo un buen tiempo predicando ahí en Éfeso. Versículo 8 del capítulo 19. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlo, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal de Cristo. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó, miren, por un espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Si hay alguien que es perseverante, es Pablo. Si hay alguien que muestra la perseverancia y que se pone una meta, esto es lo que hay que hacer, este es mi foco, y va y lo alcanza. No me tomaron en cuenta durante 3 meses, no importa, voy a donde está el otro grupo, formo un grupo, creo un grupo y estoy 2 años trabajando con ellos y les comparto el Evangelio y les hablo, y mire todo lo que se produce. Tanto judíos como griegos llegaron a escuchar. No está diciendo que se convirtieron todos, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Porque cuando usted predica la palabra del Señor, no solo lleva salvación. ¿Sabe lo que lleva? ¿Sabía usted o no? Que no solamente lleva salvación, usted lleva condenación. Cuando usted predica el Evangelio, lleva salvación y condenación al mismo tiempo. Porque nadie va a poder decir, por ejemplo, de estos griegos y de estos judíos, a mí nadie me dijo absolutamente nada. Al hablar de Cristo como su Señor y Salvador, Él está diciendo, no hay otro, hay solo uno. Amén. Y al decir eso, implícitamente está condenando toda la realidad que está a su alrededor. Y dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Quién hace los milagros? En primer lugar, Dios. No hay hombre que haga milagros. No hay hombre que pueda hacer algún prodigio y alguna sanidad. Es Dios quien hace los milagros, es Dios quien hace los prodigios, que utiliza a un instrumento humano, así es, pero es Dios quien hace los milagros. Y dice que Él estaba haciendo milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado, miren, que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Miren el poder que tenía Pablo. Yo le paso el pañuelo a alguien que esté enfermo y no le pasa absolutamente nada. ¿Ah? Lo más probable es que me lo devuelva y me lo devuelva con otra cosa. ¿Cierto? Mira el poder que tenía el apóstol Pablo y que emanaba de sí. Pero no sé si ustedes se dan cuenta de que salen algunas prácticas idolátricas respecto a este texto. Ya que hay un texto con el cual justifican actitudes supersticiosas muchos creyentes. Tráigame una camisetita de su niño y vamos a orar por él.
Y lo vamos a ungir la camisetita, vamos a ungir esto, vamos a ungir esto otro. Y tengo un grupo de oración donde si usted me trae la camiseta, el zapato, lo que sea, vamos a ungir y después usted se lo coloca y va a haber sanidad. ¡Falso! No es la camiseta la que hace el milagro. No es el ungir el que hace el milagro. Es Dios el que hace el milagro. Y usted no tiene que recurrir a estas cosas idolátricas, paganas, supersticiosas para invocar el poder sanador de nuestro Dios. No es necesario. No es necesario. Usted lo único que necesita es inclinar su rostro, inclinar su corazón, derramarse delante de Dios y decirle: te necesito. Estoy con un problema tremendo en mi vida. Tengo un problema terrible de enfermedad o de trabajo, como veíamos en la oración. Necesito que tú me ayudes. Amén. Y no significa que tenga que tomar el diario Mercurio, los avisos económicos, empleo, y usted va a tocarlo ahí, va a orar y va a decir: yo tengo trabajo. Eso es idolatría, hermano. Eso es paganismo. Cuando usted anda diciendo: yo declaro tal cosa, ¿qué declara qué? ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Yo declaro victoria. ¿Victoria de qué? Yo declaro que me va a ir bien. Yo declaro esto. Yo declaro esto otro. Usted no declara absolutamente nada. Usted no tiene poder de declarar nada de la realidad que viene de aquí para adelante de su vida. Lo único que tiene que hacer es decir: Señor, ayúdame a enfrentar lo que viene para mí en el día a día y así poder perseverar. ¿Se dan cuenta que no estamos lejos de estas realidades paganas, idolátricas? Estamos ahí, cerquita. Algunos judíos, miren, esto lo encontré genial, que andaban expulsando espíritus malignos e intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Hasta ahí estaríamos bien, ¿no? ¿Cierto? No es nada anormal. ¿Qué dice el texto? Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno le replicó: ¿se imagina que usted esté orando? Como yo tengo el poder de sacar demonios y todo el cuento, y que el demonio te responda y te diga: ¿y tú? Como dice el hermano Andrés: ¿qué va? ¿Quién soy tú? Le dice: mira, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ti ni el pelé de perro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y miren lo fuerte que ocurre detrás de esto. Dice el texto, versículo 16: y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Hermano, esto no es un juego. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es eso que se metió en la iglesia cristiana de que traigan un papelito con aceite y vamos a ungir este lugar? ¿Han visto eso o no? ¿Han visto? Eso es idolatría, eso es paganismo, eso no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Yo me recuerdo que una vez cuando estaba en Valpo, en la Plaza Victoria, en ese tiempo yo era cuidador del templo de Valparaíso, había una campaña ahí en el anfiteatro, y estaba lleno, y había un montón de personas y todo, y gritando, saltando, de un movimiento pseudo-evangélico. Y resulta que de repente empiezan a salir varias gente con unos cuadraditos con aceite y te lo pasaban a todos, al que había ahí se lo pasaban. Entonces decía: ya, usted ore y tírelo al suelo, y donde caiga usted lo pisa, y ahí no va a haber nunca más prostitución, no va a haber nunca más drogadicción, no va a haber nunca más violación, robo, ninguna cuestión. Resulta que se pisó toda la plaza. ¿Y ustedes conocen la Plaza Victoria? Es el acto de perdición más grande que hay después de las 12 de la noche ahí en el centro de Valparaíso. ¿Se dan cuenta? En las cosas que estamos cayendo. En vez de doblar nuestras rodillas y pedir,
para que el Señor sea rescatando a las personas que están en ese sector, en ese lugar. Qué triste, qué triste. Hermanos, esto no es un juego. La idolatría está en nuestros corazones, está a nuestro alrededor. La idolatría es muy sutil en nuestras vidas. Sin embargo, hay cosas que nosotros creemos que podemos jugar y no es un juego. Cuando vienen algunos personajes de grandes ministerios y nos dicen: piso la cabeza a Satanás, en el nombre de Cristo piso la cabeza a Satanás y no le va a pasar absolutamente nada, y declare usted sanidad y un montón de cosas. Hermano, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Nuestros hijos necesitan de que le hablemos del Dios de la Biblia. Amén. No del Dios que ha inventado el pseudo cristianismo en nuestros días. Y eso es lo que ataca a Pablo. Hermanos, miren este hermoso templo. ¿Cómo estaríamos colocándole ahí? ¿Ah? Días de reunión, domingo a las 11:45. ¿Saben qué es ese templo maravilloso? El templo de la diosa Artemisa, de la diosa Diana. Espectacular, precioso. Pero es una oda a la idolatría, al paganismo y a la hechicería de Éfeso. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar en algún momento a ese lugar, por favor, disfrútenlo y véanlo en su totalidad. ¿Ya? Pero, ¿quién es esta diosa? ¿A quién le dice una diosa? A la esposa de Se Dios. adora. ¿Ah? A la esposa de Dios. ¿Ya? ¿De la esposa de Dios? ¿A quién le dice una diosa? Ay, ella es una diosa, sobre todo los hombres. ¿Ah? Ella es una diosa, estaba queriendo manifestar, exaltar, ¿cierto? Los atributos seguramente físicos de la mujer. Ustedes, hermano, este es una papita. Una papita. Se van a espantar con esto que les voy a decir. ¿Se imaginan una mujer? Ojo, mujeres, que con mucho respeto. ¿Se imaginan una mujer con 20 senos en su cuerpo? Se ríen nomás. Ahí está. Esa es la famosa Artemisa, la diosa Diana. A eso es lo que adoraban los de Efesios. Ahí está. ¿Qué significa esto? La diosa de, no solo de la fertilidad, la diosa de la inmoralidad sexual, la diosa de la orgía, la diosa de la fertilidad y la diosa de la hechicería. Eso es lo que estaba en Éfeso en ese momento. ¿Sabe cómo eran los cultos? Aquí, ¿se imaginan unos cultos como estos? ¿Saben qué eran sus cultos? ¿Han pensado en cómo eran sus cultos? Si hoy nos espantamos, o si es que nos espantamos, de que hay tantos juegos de las cambiaditas, de esto y de lo otro, del swinger, y que cambia el esposo con los amigos de no sé qué, y que andan todos juntos por aquí y por allá, eso no es nada para lo que ocurría acá. Los cultos eran orgías, eran todos contra todos, o todos con todos, no sé, todos contra o con todos. ¿Se imaginan esa realidad? Donde los cultos no son de un día, son de varios días, y el estar en esas circunstancias. Fuerte. Para nosotros es impensado. Para nosotros una realidad que ni siquiera logramos imaginar. Pero eso es lo que ocurría en ese momento. Y eso es lo que Pablo empieza a atacar.
Me dice, todo esto que ustedes ven de Diana, de Artemisa, son ídolos, de los cuales Dios está por sobre ellos. Hermanos, en esta situación del versículo 17 en adelante, ustedes se van a empezar a dar cuenta de lo que está ocurriendo en la ciudad de Éfeso por predicar el evangelio del Dios Todopoderoso. Dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús, miren, ¿era qué? Glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora a confesar públicamente sus prácticas malvadas. Mire, cuando está la presencia del Señor Jesucristo, hay confesión de pecado, hay arrepentimiento, hay reconocimiento del gran Dios que es de su majestad, de su poderío, de su señorío. Mire, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Hermano, ustedes no saben cuánta plata es. O sea, por muchos años, es un sueldo por muchos años. Así la palabra del Señor, versículo 20, crecía, miren, y se difundía con poder. ¿Qué dice en el texto? Arrollador. La palabra crece y se difunde con poder arrollador. Gracias a Dios por eso. Porque es Él, se trata de Él, no de usted, no de mí, sino que se trata de Él y que Él va llevando el Evangelio, entregando la palabra, y es Él el que crece y es Él el que va arrollando con su presencia todos los dioses falsos que están delante de Él. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que estar en Roma. Versículo 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio. Aquí está el problema. A propósito de los del camino, un platero llamado Demetrio que hacía figuras de plata del templo de Artemisa. O sea, esto en chiquitito. ¿Dónde han visto eso ustedes? ¿Ah? En muchas partes de nuestro país, desde el norte al sur, sus templitos, ¿ya? Y uno los lleva y los coloca en el altar de la casa, ¿cierto? Bueno, no es nada nuevo lo que nosotros vivimos hoy en todo caso. Dice que hacían de esto su negocio. Estos artesanos tenían su negocio asegurado, porque donde hay una realidad religiosa, usted puede ganar mucha plata, ¿o no? Donde hay religiosidad, puede haber y seguramente habrá alguien que se está aprovechando y se está enriqueciendo los bolsillos. Eso es así. Eso es así. Eso ocurre en todos los lugares. Y mire la reacción de Demetrio. ¡Ey! Despertemos a esta realidad que está ocurriendo con el tal Pablo, porque nos está arruinando la pega. Vamos a quedar sin pega, vamos a quedar sin plata. ¡Ey! Pongamos atención a lo que está ocurriendo. Este poder arrollador que está ocurriendo, producto de la predicación del Evangelio, que se están convirtiendo los hechiceros, imagínense, los que seguramente eran los que más promovían todo este tema de los templitos, de las cositas, de los pañuelitos y todo esto, se estaban convirtiendo, y para ellos no es negocio. ¿Cómo somos capaces nosotros de vender hasta nuestra propia madre por tener plata? ¿Cuál era el dios de Demetrio? Era Artemisa. Era el dinero. Ocupaba la religiosidad de ese pueblo para satisfacer su propia religiosidad, que era su propio dios, la plata. Entonces había algo que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a compartir esta situación que a él le aqueja con otros, y empiezan
a formar un grupo, y versículo 27, ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Los obreros parece que eran más religiosos que él. No sé si te dan cuenta. Porque él les pone la realidad de que iban a quedar sin plata y como que no lo tomaron mucho en cuenta. Pero cuando les da esta arenga de que, oye, la divinidad de la diosa va a quedar por los suelos, ahí estos toman en cuenta y dicen, al oír esto, gritan fuertemente de lo que aparece ahí. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Ese era como su corito. Era como su castillo fuerte de nosotros. Era como su iglesia, el fundamento de nosotros. Grande es Artemisa, ¿cierto? De los Efesios. Mire, enseguida toda la ciudad se alborotó. Es interesante cómo una persona puede provocar un tremendo alboroto. Y eso nosotros lo podemos vivir aquí. Una persona que esté solo guiada para satisfacer sus propios deseos y necesidades puede producir un gran alboroto, puede producir división, incluso en nuestra comunidad. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que se precipitaron en el teatro y arrastraron a Gallo y a Aristarco, que eran los compañeros de Pablo, y Pablo quiso presentarse ante la multitud para defender todo esto que estaba ocurriendo. Y mire esta parte del versículo 31, incluso algunas autoridades de la provincia eran sus amigos. ¿Cómo Pablo estableció amistad con las autoridades de la provincia? ¿Saben que estos asiarcos específicamente son como los diputados de la provincia? Son como nuestros consejeros regionales que estamos, se supone que vamos a elegir en este periodo. Y eran amigos de Pablo. Y ellos le dicen, hey, no vayas porque te va a ir mal en ese lugar. Es interesante cómo Pablo se relaciona con los que tienen poder, con los que tienen riqueza, con los que tienen conocimiento, con los judíos, con los griegos, con los que no tienen absolutamente nada. La comunidad persevera porque tú perseveras en compartir el Evangelio en donde sea y a quien sea. Pablo no va. Y dice que había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía. Me reía por el presbiterio ayer. El hermano Pablo se ríe también. Porque hubo un momento en que en la asamblea nadie sabía lo que estaba hablando. Porque un personaje citaba un artículo y el otro estaba hablando del artículo anterior. Por lo tanto, y eran medio parecidos los artículos. Entonces, no, pero es que aquí, no, pero es que allá, pero es que aquí, ta. Y al final como que nadie entendía qué es lo que estaban discutiendo y qué fue lo que pasó, ¿cierto, hermano Pablo? Que era lo mismo. Llegaron a la conclusión que estaban hablando lo mismo. ¿Se dan cuenta en una asamblea? Solo por producir alboroto, y me recordó en la situación del Señor Jesucristo, que hubo mucha gente que fue a gritar, crucifícalo, crucifícalo, sin tener idea si a quien estaban gritando que lo crucifiquen merecía ser crucificado, sin tener idea de que ese era el Cristo, sin tener idea de que ese era su Salvador, solamente siendo asusado por los sacerdotes en la noche, por la masa, empezaron a gritar. Ojo, otro principio. Vox Populi no es Vox Dei. O sea, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios para el pueblo, para usted y para mí. Y es una realidad idolátrica. Porque cuando nosotros le damos poder en supremacía al pueblo, corremos serio peligro de, ¿sabe qué? Autoeliminarnos nosotros mismos. Fuerte. Y, estimados,
Para terminar, dice, había confusión en esta asamblea, nadie sabía qué es lo que pasó. Y resulta que empezaron a gritar por 2 horas, grandes Artemisa. ¿Se imaginan? Están gritando 2 horas. Yo me imagino al mejor equipo de Chile, Por favor. en estos momentos. Al mejor equipo de Chile en estos momentos. ¿Cierto? O'Higgins de Rancagua. Me imagino ahí en el salta en el tablón, Dora, y alentando ahí, alentando a tu equipo. Es una realidad de poder estar en una constante. ¿Se imaginan a estos personajes estar cantando o gritando 2 horas a Artemisa? Si no es una realidad idolátrica, si no es algo fuerte de religiosidad, ¿qué es lo que es? Y resulta que esta circunstancia se produce solo, hermanos, porque Pablo predicó el evangelio libertador del Señor Jesucristo. Ese evangelio que transforma corazones. Ese evangelio que tiene poder para sanar. Sí, el evangelio tiene el poder para sanar principalmente tu corazón. El evangelio tiene el poder para liberar tu alma. El evangelio tiene el poder para transformar la realidad de tu vida. El evangelio es Cristo. Cuando Pablo empezó a predicar a Cristo, empezaron a haber almas que se entregaban al Señor. Empezaba a haber confesión de pecado, empezaba a haber arrepentimiento, comenzó a haber entre los líderes religiosos, hechiceros, a devolverse hacia el Dios verdadero. Cuando predico el Evangelio, la realidad existente del poder majestuoso de Cristo nos hace caer en tierra y trae libertad, trae sanidad, trae restauración a nuestra vida. Van a haber muchos que van a estar a nuestro alrededor queriendo decirnos, ese no es el Dios. Van a haber muchos a nuestro alrededor que nos van a querer decir, hey, no le hagas caso, es un Dios más. Van a haber muchos a nuestro alrededor que nos van a querer decir, sí, de ese Dios que tú dices es lo mismo que estoy diciendo, pero resulta que es otro Dios. Hermano, cuidado, tengamos mucho cuidado. No dejen nunca, Cristo el Señor, nunca, que alguien venga a predicar un evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Amén. No dejen que nunca alguien venga a hablar algo que no sea de la Escritura. Usted tiene toda la autoridad. Si su presbítero, si el pastor, alguien invitado y dice alguna cosa, usted decir, mire, eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice tal y cual cosa. No dejemos que nos sigan adornando algo que no es. No dejemos que nos sigan vendiendo al diablo como si fuera Dios dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia. Pero eso va a depender de usted. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Por eso la comunidad persevera en esta realidad a la cual nos encontramos y circundamos. Persevera frente a la lucha contra la idolatría. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder enfrentar estas cosas. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de entender y comprender que estamos llamados a perseverar en tus caminos, pero que al querer estar en ellos, Señor, luchando, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Y una de ellas es que hay muchos ídolos, hay muchos dioses alrededor nuestro. Y que es más, hay muchos que están en nuestro corazón. Por lo tanto, te queremos rogar de que tu presencia santa, poderosa, magnánima, oh Dios, amén, sea presentándose con todo el poder en nuestro corazón, y que tú seas derribando nuestros ídolos, que tú seas sacando nuestras supersticiones, que tú seas sacando nuestra idolatría, y que tú seas reinando con todo el poder y con toda la gloria que tú te mereces, y que producto de ello nosotros compartamos y abramos la boca y podamos exponer ante todo el mundo la realidad
idolátrica que vive, Señor, en nuestra sociedad. Permítenos compartir el Evangelio que transforma. Permítenos compartir el Evangelio que sana. Permítenos compartir el Evangelio que liberta. Lo cual no hacen los templos, lo cual no hacen las figuras de yeso, lo cual no hacen las figuras de madera. Solo lo hace Cristo el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo. Quédate en medio nuestro y ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesús. Amén.